Mi nombre es Egon Arturo Menchel González. Eh, Soy artista pintor, tengo 71 años. Comencé aproximadamente los años 90, comencé como pintor y tuve otras actividades anteriores que finalmente me dediqué a la pintura como artista pintor y también fabricando todo, o sea, las telas, los marcos y por supuesto finalmente terminar la pintura. ¿Cuál sería como tu primer recuerdo que tienes asociado al tema de la pintura? ¿Cómo empezó todo esto? Empezó por un cambio de vida, o en este caso de vivir en Santiago, venirse al sur. Acá el tema era, la pintura era tema. Entonces, y yo tenía facilidad para porque desde niño, en el colegio yo tenía facilidad para pintar, para dibujar. Y de hecho comencé a practicar. Empecé a practicar, a hacer algunas pinturas, a copiar algunos dibujos y como autodidacta salí adelante, pues, hice todo el proceso. ¿Qué fue exactamente lo que te hizo entender en aquel entonces que el óleo sería tu medio de expresión y de trabajo, no otra cosa? Porque yo podía combinar dos cosas, la pintura y hacer los insumos, que en este caso las telas, los marcos, y todo lo empecé a hacer un todo, o sea, hacer la pintura, hacía el marco, enmarcaba, y todo eso bajaba los costos. Y de esa manera yo podía dar facilidades inclusive, o sea, vender las pinturas con facilidades y ir generando un círculo económico. ¿Cómo era el entorno en el que comenzaste a pintar? ¿Qué se buscaba con las primeras obras? En primer lugar partí con una exposición en la municipalidad de temas de Valdivia y antiguos. Fueron hechos de fotos antiguas, de fotos, y fueron ahí, digamos, por el color, o sea, se le dio la coloración más o menos ambientada en esa época. Claro, yo lo hice a color, pero con colores más o menos. Las casas, generalmente se utilizaba una pintura amarilla. Casi todas las casas eran amarillas. Era un color, o blanca. Eran los colores más básicos que habían. Hice 6 pinturas de 90 por 60. ¿Tú te acuerdas de las fotos de cuántos años atrás eran de Valdivia? ¿Las fotos? Sí, que tenías que replicar. Sí, hice una de Valdivia del 1885, una, y la otra del 1940 y algo, 48. ¿Qué fue lo primero que aprendiste de tus sesiones autodidactas? Y si es que aún aplicas eso al día de hoy. Bueno, esos son, ¿cómo se llaman? Peldaños que uno va escalando. En cuanto a la pintura, por ejemplo, tú empiezas con la pared, el obstáculo que tú tienes es la combinación de color. Por ejemplo,
o sea, tú no, al principio pintas mucho con colores básicos. Está el blanco, el amarillo, el azul, muy poca combinación, porque no tienes la experiencia. O sea, no lo has explorado, porque eso igual uno lo puede hacer sin que se lo enseñe. Y eso me pasó, o sea, fui de a poco dándole más tonalidades a mis cuadros. ¿Qué rol tomaría, o piensas tú que tomó Millela Sí. en tu proceso creativo, o cómo influyó en Mira, las obras? en ambas cosas. Primero que nada, sí, yo era muy básico para pintar, o sea, colores muy, muy básicos, muy fríos, pero bueno, en eso me ayudó mucho mi señora porque me daba más o sea, mejor, era como el escáner, como que pasaba, digamos, todo revisada, digamos, en ese aspecto, como una ayuda, porque en realidad había que hacerlo para que realmente gustara y se venda. Y lo otro, el hecho de visitar un hogar extraño eh, con ella daba más confianza para que pudiéramos acceder a mostrar las pinturas dentro del hogar. Porque Claro. nosotros hacíamos una pintura, una exposición dentro del hogar. Si yo quisiera aprender a pintar como tú, ¿qué me dirías? ¿Qué consejos me podrías dar? Bueno, sería el mismo consejo, o sea, lo mismo que hice yo. En este caso, al ser autodidacta, uno lo que más tiene que poner énfasis en imitar la naturaleza, imitar las fotos y todo eso, digamos, o sea, lo que yo te decía es el lenguaje de la pintura, el idioma de la pintura, que es la combinación de colores, y eso hacerlo se combina con el dibujo, entonces con la figura. Entonces, sin esas dos cosas no hay pintura. No mires a la cámara, solo mira a mí, ¿ya? La No, cámara no está. por supuesto. Ya.